Queridos amigos y hermanos, quiero compartir con ustedes en esta ocasión un comentario del libro de Nehemías, y está basado en el carácter de actitud de este hombre. Nehemías no es un sacerdote, no es un levita, no es un escriba, no es un profeta. Es uno de los tantos de la cautividad de Judá. Primero bajo el gobierno de los babilonios, luego bajo el gobierno de los medos y los persas. Es en este gobierno en el cual tiene un cargo de alto rango de responsabilidad y de integridad sobre todo, porque es el copero del rey. Nehemías corría el riesgo de ser sobornado ofreciendo al rey un vino envenenado, o él mismo sin saberlo corría el riesgo de ser envenenado. Por tanto, Nehemías era una persona con alto riesgo de peligro por causa de su trabajo y por la preservación de la vida del rey. Es en estas circunstancias que Nehemías recibe ciertas noticias de Jerusalén y de la gente que no salió al cautiverio. Estas noticias inquietaron tanto su vida que lo condujeron a descubrir que él tenía un don muy precioso en su vida y que muy pocos lo tienen y que muy pocos lo practican. Leamos Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 3. Versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. No se necesita ser un erudito de la Biblia para darse cuenta de que este hombre Nehemías está recibiendo malas noticias, no de una persona o de una familia, sino de todo un pueblo, de toda una nación y de la ciudad principal, Jerusalén. Yo no sé cuál sería nuestra reacción en circunstancias idénticas a la de Nehemías. Es posible que sintamos pena o que nos dé lástima o aún podríamos derramar lágrimas, pero lo más importante de todo esto, no sabríamos realmente qué hacer. Pero por la actitud y reacción de Nehemías nos damos cuenta de que el don que hay en este hombre es el de ser un intercesor. Si continuamos leyendo Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 11, leamos. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Por la lectura de esta porción de las Escrituras, descubriremos el corazón de un verdadero intercesor. Y además de esto, descubriremos este mismo patrón de intercesión en la vida de Daniel.
Así que, hermanos, que con el socorro del Espíritu Santo voy a comparar el ruego de Nehemías con el ruego de Daniel. Y nos vamos a dar cuenta que los dos siguen un mismo patrón. ¿Quién se considere un intercesor? Con seguridad es alguien que sigue los pasos de estos dos hombres de Dios. Primera comparación. Nehemías, capítulo 1 y versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. Comparemos con Daniel, capítulo 9 y versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En esta primera comparación, hermanos, vamos a ver tres actitudes claves de un intercesor, las cuales se convierten en tres similitudes innegables entre estos dos versículos, entre la oración de estos dos hombres de Dios. ¿Cuáles son? Veamos. Primero, Nehemías dice, hice duelo. Daniel, en su versículo, dice, él habla de cilicio, que es exactamente lo mismo, vestirse de negro. Hacer duelo es vestirse de negro, ponerse cilicio es vestirse de negro, así que son exactamente lo mismo. Nehemías dice, ayuné. Daniel habla de ayuno. Nehemías dice, oré delante del Dios de los cielos. Daniel dice, y volví mi rostro al Dios del Señor buscándole en oración. No cabe duda que el corazón de Daniel y el de Nehemías son el mismo, y el espíritu que los guía es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué tal esa primera comparación? Ahora, vamos a asombrarnos con la segunda comparación. Nehemías capítulo 1 y versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Si comparamos con Daniel, capítulo 9 y versículo 4, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Si se detienen ustedes a hacer la comparación de estos dos versículos, se van a dar cuenta que la similitud es extraordinaria. Literalmente son un mismo versículo. El Espíritu Santo poniendo en la boca de estos dos hombres las mismas palabras para tocar el corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios. Los dos, al comenzar a orar o rogar, están haciendo memoria de la deidad del Señor, de la grandeza de Dios, del temor de Dios, del pacto, sus misericordias y sus mandamientos. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna diferencia. Pequeñas palabras cambian lo que utiliza el uno, lo que utiliza el otro, pero los términos principales son exactamente lo mismo. Así que nosotros aquí en estas dos comparaciones tenemos un camino por donde seguir si queremos convertirnos en intercesores. Hermanos, encontramos una nueva similitud entre el ruego, la súplica de Nehemías y Daniel. Si nosotros vamos a la Biblia, al capítulo 1, al versículo 6 y a la primera parte de este versículo, miren lo que nos dice la Escritura. Ahora esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Ahora miremos la similitud con Daniel en el capítulo 9, el versículo 3 y la primera parte de este versículo. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Los dos están buscando, están suplicando la atención del Señor. Están buscando el rostro de Dios. ¿Cómo buscamos el rostro del Señor? En oración. Cuando nos retiramos a orar, cuando nos apartamos a nuestro lugar privado, a tener comunión con el Señor, a orar, es porque estamos buscando el rostro de Dios. Hay personas por necesidades tal vez más urgentes, por necesidades obvias, de necesidades espirituales, personales. Muchos, imagínense en el caso de estos dos siervos, ayunaron, se apartaron totalmente para buscar el rostro del Señor, porque había una urgencia, había una necesidad de buscar el rostro de Dios. Entonces la similitud entre estos dos varones, entre estos dos hombres de Dios,
Los dos están suplicando la atención del Señor, la atención de Dios, que Dios les escuche, que Dios les oiga. Encuentro una similitud más, y esta es la cuarta. Si vamos nuevamente a Nehemías, al capítulo 1, versículo 6, la segunda parte de este versículo y el versículo 7, miren lo que dice la Escritura. Capítulo 1, segunda parte de este versículo, del versículo 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Comparemos con Daniel. Él hace una exposición un poquito más amplia, pero tiene la misma idea, el mismo pensamiento que Nehemías. Capítulo 9 de Daniel, versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Des en cuenta ustedes, analicen un poquito, siéntense un ratito y hagan esta comparación entre estas dos porciones de las Escrituras. Y se van a dar cuenta, no es difícil, que están confesando los pecados de sí mismo, de su familia y de toda la nación, de todo el pueblo de Israel. Los dos están haciéndose cargo de esos pecados, se inmiscuyen en el pecado que ha cometido el resto de la gente. Entonces, una de las cualidades de los intercesores no es una persona justa, sino alguien que tiene sus debilidades, alguien que tiene sus pecados y se identifica con el resto de las personas, se pone al mismo nivel, se pone a la par, se humilla, se baja. Una de las razones por la que Dios puede escuchar a un intercesor, cuando una persona entra en este espíritu, no de altivez, sino de humildad, reconociendo sus faltas, reconociendo sus fallas y poniéndose al mismo nivel por las personas por las cuales se está intercediendo. Bendito sea el Señor. Una quinta similitud. En Nehemías el capítulo 1 y el versículo 8 leemos: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Si comparamos con Daniel, capítulo 9, versículo 7, él de igual manera está hablando de lo mismo, pero aumentando un poquito más. Una explicación un poco más grande de lo que hace de Nehemías, pero con el mismo, hablando en el mismo tema, en el mismo sentido. Miren lo que dice Daniel. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Entonces Moisés escribió lo que está diciendo Nehemías. Si no hacen caso a sus leyes, a los mandamientos del Señor, les iba a dispersar. Si comenzaban a cometer los mismos pecados de los vecinos de las naciones que estaban rodeando a Israel, los vecinos de ellos, y si se apartaban de sus mandamientos, había una promesa, no una promesa para bien, sino una promesa para mal. Entonces esa promesa era de que iban a ser dispersados por los pueblos. Y en esas circunstancias se encontraba Judá en ese instante, ¿sí? Cautivos en una nación totalmente diferente a la de ellos, otras costumbres, otras leyes, otros dioses. Entonces eso les trajo aflicción. Ahora, los dos están reconociendo que están en esa situación por rebeldía, por desobediencia. Y hay una última similitud entre los ruegos de estas dos personas, entre Nehemías y Daniel. Esta es la última similitud. Si vamos a Nehemías, al capítulo 1, versículos del 9 al 11, miren lo que dice Nehemías. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Qué nos dice Daniel? Escuchemos, veamos lo que nos dice Daniel. Vamos a Daniel,
al capítulo 9, versículos 16 al 19. Daniel. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado, por amor de Sión, de tu santo de tu santuario a su lado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre mis ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Los dos están suplicando misericordia de parte del Señor y suplicando porque su ruego sea escuchado. Y le hacen acuerdo de una promesa al Señor, que si ellos se vuelven al Señor, el Señor les iba a restaurar a la nación, a Israel. Entonces, ustedes pueden darse cuenta por todas estas similitudes. ¿Cuáles son las características de una persona que es un intercesor? Una persona que está intercediendo por una nación, por un pueblo, por una familia, va a utilizar exactamente la misma idea central de cada uno de estos puntos que hemos venido analizando. Es posible que utilice palabras diferentes, pero la idea central en cada una de estas cualidades es exactamente lo mismo. Habíamos visto al comienzo de este estudio quién es un intercesor y decíamos que es un negociador que se pone en medio de dos partes antagónicas. Es un negociador que busca contentar a las dos partes en oposición. Es un reconciliador. Si vamos al libro de Romanos, al capítulo 5 y al versículo 10, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Por excelencia, el reconciliador más grande que ha existido sobre la paz de la tierra, el mejor negociador sobre la paz de la tierra para traer paz a nuestras vidas, contentamiento a nuestras vidas delante de un Dios todopoderoso, con gente perversa, pecadora, rebelde, el mejor negociador para llevarnos a esa forma de reconciliación con el Padre es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos dé esa forma de visión, esa forma de carácter, cuando intentamos reconciliar a alguien con Dios, cuando intentamos poner a alguien delante de la presencia de Dios para que el Señor toque esa vida y pueda haber una reconciliación gloriosa. Con todos estos antecedentes me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de cuáles son las cualidades espirituales de un intercesor. ¿Cuáles son esas cualidades? La primera, es alguien que conoce a Dios. Alguien que conoce a Dios sabe que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si vamos al Salmo 51, miren lo que nos dicen las Escrituras. En el Salmo 51 y el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué interesante. El hombre es hecho espíritu, alma y cuerpo. Y me acuerdo de las palabras del Señor Jesucristo que dice, bien preciosas, cuando el Señor sube al monte, y comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona, un pobre en el espíritu, realmente es alguien que sabe cómo humillarse delante de Dios. Todo lo contrario de una persona que no sabe humillarse delante de Dios es un altivo, es un orgulloso. Entonces, la primera cualidad de esa persona es de un intercesor, alguien que conoce a Dios, sabe cómo presentarse delante de Dios en humillación. No está exigiendo nada, está rogando muchas cosas, está suplicando muchas cosas. No le podemos exigir a Dios, no somos nadie para exigir absolutamente nada a Dios. Entonces la cualidad de una persona, de un pobre de espíritu,
es que pide misericordia, pide gracia, pide compasión. Ahora, alguien que conoce a Dios sabe cómo ser escuchado por Dios. En el Salmo 69, los versículos, el versículo 33, miren lo que dice la Escritura. 69, 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Menesteroso es la misma idea de una persona, de un indigente. Es la misma idea de alguien que está pidiendo caridad. Ese es un menesteroso. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Como un menesteroso, rogando, suplicando. Como dije hace un instante, no podemos exigir absolutamente nada a Dios. Y para ser escuchados por Dios, necesitamos que nuestro espíritu en realidad seamos pobres de espíritu, no altivos, no arrogantes, no soberbios. Es feo escuchar el lenguaje de una persona soberbia, altiva, orgullosa, siempre tratando de imponer cosas, de obligar cosas. Ese es el espíritu de una persona altiva. Se cree mejor que los demás, pero el pobre de espíritu no se cree mejor que nadie. Se considera alguien realmente, como diríamos de una manera muy vulgar, alguien que se considera un arrastrado, perdónenme la expresión. Es tanta su humillación de esta persona que se cree, que no se cree absolutamente nada. Es importante que reconozcamos qué clase de espíritu tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta qué tipo de espíritu tenemos en nuestras conversaciones, en nuestra relación con el resto de personas? ¿Cómo hablamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, nuestras ideas de esa persona y cómo los expresamos? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón revela cuánta arrogancia hay en nosotros. Nuestro corazón revela cuánta humildad hay en cada uno de nosotros. Como un segundo punto, un intercesor es alguien que sabe cómo acercarse a Dios. Nehemías, capítulo 1 y versículo 5, nos da el ejemplo. Te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, se está acercando con ruegos, con súplicas. El Salmo 28, Dios, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Volvemos a ver nuevamente aquí la palabra ruegos. En el Salmo 27, versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Aquí escuchamos un clamor, al igual que el versículo anterior. Clamo a ti, decía en el versículo, capítulo 28 y versículo 2. Ahora, ¿qué significa un ruego? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra ruego? Saben que a lo largo de las escrituras, y para mí al estudiar las características de un intercesor, me sorprendí de algo con la palabra ruego. Y esta palabra ruego es una interjección de súplica. Y a lo largo de las escrituras encontramos nosotros expresiones como, oh, ah, ahora, ojalá. Inclusive hay una interjección, ay. Cada una de estas formas de expresión son interjecciones de súplica y no solamente de súplica. La calidad de estas interjecciones denotan la intensidad, la urgencia del pedido o la gravedad de una situación. Cuando usted en su oración está orando al Señor y dice, oh Señor, oh Jehová, está dándole a entender al Señor que en esa frase, en ese ruego, es una intensidad de la súplica que usted le está presentando delante de Dios. Hay una intensidad, como que diríamos, Señor, respóndeme ahora, por favor, te ruego, te suplico. Oh Señor, no detengas tu bendición, no detengas misericordia, la necesito ahora. Como que estuvieras muriendo, estás en una etapa de muerte en ese instante y quieres que el Señor intervenga en ese momento en tu vida. Para que el Señor responda, utilizamos esta palabra, oh Señor, algo que sale de lo más profundo del corazón y con toda seguridad el Señor va a escuchar. Ahora, me llamó también la expresión ay. A lo largo de las escrituras vemos mucha esta palabra ay, que es una interjección que denota gravedad en una situación. En el libro de Lucas, en el capítulo 6,
el libro de Lucas en el capítulo 6, versículos 24, 25 y 26. Mire, y esto concuerda y confirma lo que les vengo diciendo. 6, 24, 25 y 26. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué está denotando esta interjección? Hay algo grave que les va a acontecer a aquellas personas. Entonces, esta forma de, de expresión de esta palabra está denotando que algo realmente bien serio puede acontecer a esa persona si caemos dentro de este grupo de 3 personas que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Entonces, qué importante entender cada palabra de las Escrituras. Esta forma de ruego, esta forma de expresión, no la debemos hablar de una manera sin realmente pensar en lo que estamos diciendo. Ahora, he hablado mucho acerca de la palabra súplica. ¿Qué significa la palabra súplica? Esta palabra súplica significa estar a favor de o de alguien. ¿Cómo se recibe una súplica? ¿Cómo expresamos esa súplica? ¿Cuándo recibimos esa súplica? Cuando alguien se inclina en favor de alguien. Cuando un mendigo está pidiendo una caridad, está suplicando una caridad, lo que le está diciendo en otras palabras, inclínese a favor mío. Y eso es lo que hace una persona que deposita una moneda en las manos de un mendigo. Se inclina para hacerle un favor, para darle una bendición a esa persona. Entonces, esta forma de súplica es porque queremos que alguien esté de nuestro lado, a nuestro favor. Cuando estamos orando, cuando estamos suplicando al Señor, es como que estuviéramos extendiendo nuestras manos y diciéndole al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador, Señor, una monedita, una monedita. Señor, te suplico, por favor, una monedita. Y viendo nuestro corazón la intención de nuestro ruego, de nuestra súplica, por misericordia, ese va a inclinar y nos va a conceder la petición de nuestro corazón. Qué lindo. Qué interesante, hermanos. Y como un tercer punto, una tercera cualidad de un intercesor. Es alguien conocido por Dios y sabe cómo tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos sabemos tocar el corazón de Dios? Lo sabremos cuando aprendamos a ser intercesores. Cuando le pidamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tenemos que reconocer que nuestras palabras es posible que no toquen el corazón de Dios. Pero si recibimos el auxilio del Espíritu Santo de Dios, Él conoce el lenguaje de Dios, Él conoce la intención de nuestro corazón, Él sabe realmente lo que hay en lo profundo de nuestro ser y solamente las palabras del Espíritu Santo de Dios pueden tocar el corazón de Dios. Entonces, un intercesor es alguien que pone sus manos, es alguien que pone su corazón en las manos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. De ahí va a extraer el Espíritu Santo de Dios la necesidad de esa persona, de ese intercesor, y ese ruego va a llevarlo al Padre, pero con el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Es alguien que está orando y suplicando en el Espíritu, bendito Dios. Entonces viene el Espíritu de Dios, tiene comunión con nuestro espíritu. El Espíritu de Dios mira la intención de nuestro espíritu, lo que hay en nuestro corazón, y saca esa necesidad profunda y la expone a Dios. Sabe cómo tocar el corazón de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios le auxilia y lo socorre en todo tiempo. En el libro de Éxodo hay un pasaje muy conocido. Capítulo 34, versículos del 1 al 10. Las primeras tablas que recibió Moisés en el monte habían sido destruidas, porque cuando bajó Moisés del monte, vio al pueblo en un desenfreno de idolatría y un desenfreno sexual. Entonces el hombre en su ira parte esas tablas, les tira contra el suelo esas tablas y les hace pedazo a esas tablas de piedra. Pero Dios, que es rico en misericordia, renueva el pacto. Y eso es lo que pretendo leer en este instante.
capítulo 34, versículos del 1 al 10. ¿Qué dice la escritura? Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, renovando el pacto. Eso es lo que está haciendo el Señor. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan sobre el monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, pues que es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Evidentemente Moisés conocía el corazón de Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Este hombre escuchó el ruego de Moisés. ¿Y qué es lo que hace Dios? Simplemente renueva el pacto y promete seguir con su presencia, acompañando a Moisés, acompañando a este pueblo hasta introducirlos en la tierra prometida. Qué precioso y qué lindo es nuestro Dios, hermano. Cuánta misericordia, cuánta gracia. Realmente para las personas, para los intercesores que saben cómo tocar el corazón de Dios, saben cómo recibir el favor de Dios, porque Él es bueno. En Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 7, 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, el carácter de Cristo Jesús resume cuál es el carácter de un intercesor. Como habíamos visto en Nehemías, este hombre se puso a llorar delante de Dios. Y aquí vemos a Cristo Jesús llorando delante del Padre. Bendito sea Dios. Llorar, derramar el corazón, no tener temor, no tener vergüenza, expresar lo profundo, la necesidad de nuestro corazón. Entonces, el corazón de nuestro Dios, el corazón de nuestro Padre, realmente va a ser movido a misericordia. Bendito sea Dios. Ahora, quiero terminar con algo. ¿Cuál era la razón de la preocupación de Nehemías? En Nehemías, el capítulo 1 y el versículo 3, leemos la preocupación de este hombre. La gente, el muro de la ciudad y las puertas de la ciudad. La gente, el muro de la ciudad y las puertas de la ciudad, viendo la ciudad destruida, viendo a la gente que estaba en necesidad, viendo a la gente que estaba en angustia. De pronto este hombre se conmueve y procede a orar y a interceder delante del Señor. Cuando Nehemías se pone a interceder, él descubrió cuál era su llamamiento. Su llamamiento era restaurar los muros, las puertas de la ciudad de Jerusalén y tener compasión de esta gente. Ahí se dio cuenta, este hombre que tenía un cargo importantísimo en el palacio, era copero del rey. Imagínense, de pronto se pone a interceder, a llorar, a ayunar, a gemir por aquella gente, por los que habían quedado en Jerusalén. ¿Cómo estaba la condición de la ciudad?
De igual manera nos puede ocurrir a nosotros en este tiempo. Cuando oímos noticias de nuestros familiares, de parientes que están en otro país, cuando oímos noticias de tal o cual nación, cómo se conmueve nuestro corazón cuando escuchamos noticias de naciones que están bajo delincuencia, bajo tanta pobreza, bajo tanta necesidad. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a- ante esa situación? ¿Qué es lo que hacemos? Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una forma de llamamiento. La gente en las iglesias, en muchas iglesias, les encanta ser pastores, les encanta ser maestros, apóstoles, cualquier ministerio que no está mal, por supuesto. A mucha gente le gusta predicar, no está mal, por supuesto, eso. Les encanta predicar, les encanta ser vistos, les encanta toda esa forma de llamamiento, en realidad. Pero tenemos un llamamiento más glorioso, tenemos un llamamiento más importante. Pero ¿qué significa un llamamiento? ¿Qué es un llamamiento? El llamamiento es una invitación, una invitación. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 1 al 7, miren lo que nos dice la escritura. Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Está hablando el apóstol Pablo a los romanos, por supuesto. Miren lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En otras palabras, invitado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En una invitación, alguien tiene dos decisiones: o acepta esa invitación o rechaza esa invitación. Pablo fue invitado, fue llamado a ser un apóstol, y por supuesto que para mí llegó a ser el apóstol más grande de todos los que han existido sobre la faz de la tierra. Apartado para el evangelio de Dios, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¡Qué lindo! Llamados a ser de Jesucristo. Estamos invitados a ser de Jesucristo. Estamos invitados por parte del Señor a que formemos parte de su familia, a que formamos parte de Él, de su gloria, de su reino. Es una invitación extendida hacia toda la humanidad. ¿Cuántos quieren aceptar esa invitación, ese llamamiento? En realidad, no lo sé. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Este llamamiento es para que seamos como Él, santos. Esta invitación es para que seamos como Jesucristo, santos, bendito sea Dios. Lo mismo vuelvo a repetir en Primera de Corintios del apóstol Pablo, para confirmar esta invitación, para confirmar este llamamiento. Capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo, llamado, invitado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo. Nuevamente el apóstol Pablo, mire cómo está haciéndonos de acuerdo todo el tiempo que somos invitados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos y nuestro. ¿Sí? Entonces, hay un llamamiento absolutamente para todos los miembros de la iglesia. Más importante que ser un llamamiento para ser un predicador, un pastor, un maestro, un evangelista o cualquiera de los ministerios que están disponibles para la iglesia, en la iglesia de Cristo Jesús. El llamamiento más importante es que seamos de Jesucristo. Seamos como Él es, santo, santo, santo. En Filipenses, el capítulo 3, y este es el resumen de lo más precioso de todo esto. Capítulo 3, versículos 8 al 14.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento más grande que puede hacer el Señor, nuestro Dios Cristo Jesús, es el llamado en Cristo Jesús a ser como Él es más importante que un pastorado, es más importante que una maestría, es más importante que un apostolado. Hay una invitación suprema absolutamente para todos, como Cristo Jesús. Y no hay mejor intercesor que Cristo Jesús. Cuando aprendemos de Cristo Jesús en este supremo llamamiento, aprendemos a ser intercesores por naciones, por pueblos, por familias. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, a lo largo de este llamamiento, cuando este llamamiento lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, a ser como Él es, a lo largo de eso, el Señor nos va a revelar, al igual que Nehemías, cómo quiere que le sirvamos en esta tierra, como a un pastor, como a un maestro, como un evangelista, como un profeta, como un apóstol. Pero eso es secundario. Lo más importante es que seamos como Cristo Jesús, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.